Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Uriel Velázquez. Estamos hoy conversando con el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo y cofundador del Ministerio de Salud en 1980. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Despacho 505 para hablar del tema que tiene preocupado a una gran parte del pueblo nicaragüense, el coronavirus. Bienvenido, doctor. Gracias por tener la oportunidad de educar a la población nicaragüense que tenga instrumentos para autodefenderse. Doctor, quisiera iniciar preguntándole, haciendo la pregunta que todos nos estamos haciendo. Desde hace ya varios días, el Ministerio de Salud ha dicho de que en Nicaragua todavía no hay coronavirus, a pesar de que países como Costa Rica, Honduras y Panamá, con los que nosotros tenemos un gran intercambio migratorio todos los días, ya tienen coronavirus. ¿Usted a qué cree que, según el MINSA, todavía no haya coronavirus en Nicaragua? ¿Será inmunidad o negligencia? ¿A qué lo atribuye usted que todavía no tengamos casos? Bueno, son varias razones. En primer lugar, el coronavirus es un virus nuevo, producto de la cercanía entre animales salvajes y el ser humano. Por lo tanto, no tenemos defensa, no tenemos inmunidad frente a algo que no nos hemos expuesto. Hasta que uno esté en contacto con el virus, tu cuerpo comienza a crear sus mecanismos de defensa, ¿verdad? Por lo tanto, no existe inmunidad en Nicaragua. O ya tenemos o vamos a tener el coronavirus pronto. Lo que sucede es lo siguiente, recordemos que el coronavirus es una de las gripes graves de los 7 diferentes tipos de coronavirus que hay y puede presentarse de forma leve, de forma moderada o de forma grave. En este último, el 14% de los pacientes, o sea, 14 de cada 100, pueden tener complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede que ande circulando el coronavirus en Nicaragua, ¿verdad? Pero como vos tenés como paciente o como persona, vos tenés una gripe que es leve o es moderada, no vas a ir a visitar una unidad de salud. La mayoría de la gente que tiene gripe no va a una unidad de salud. Por lo tanto, es muy difícil captarlo, ¿verdad? Tampoco se recomienda ahorita que el Ministerio de Salud tiene que hacerle exámenes a todo el que ande con gripe para ver si es coronavirus o no, sino que se trata de definir parámetros que ya la OPS y OMS lo ha realizado, en la cual paciente que cumpla determinados criterios, que es un paciente que tenga gripe y que tenga dificultades respiratorias, a ese paciente sí le hace los exámenes. Entonces puede que en el país esté y ni el mismo Ministerio de Salud se ha dado cuenta porque no ha habido casos complicados, ¿verdad? O puede que todavía no haya llegado, pues, pero de que va a llegar, inevitablemente, uno de estos días tendremos la información del Ministerio de Salud que ya están los casos. Lo que a mí me preocupa es que estemos esperando a que el Ministerio de Salud diga que hay casos y no estemos tomando las medidas que debemos tomar, ¿verdad? Que básicamente no tocar pacientes en gripe y lavarnos las manos con agua y jabón, ¿verdad? Con gente, ¿verdad? Porque este es un virus que se transmite por vía respiratoria, pero también se transmite por contacto. O sea, al estar hablando, yo estoy escupiendo en esas gotitas del virus, y si luego vos tocas ahí y te tocas la cara, específicamente los ojos, la nariz y la boca, podés adquirir la enfermedad. Ahora, usted mencionaba que por una simple gripe, el MINSA no es que ya va a empezar a hacer pruebas de coronavirus a todo el mundo. Pero además de la gripe, ¿qué otros síntomas pueden alarmarnos o llamarnos la atención de que, ojo, voy a ir al centro de salud, voy a ir al hospital porque puedo tener el coronavirus? Sí. Hay una cosa importante que aclarar. La gripe, ya nosotros hemos tenido gripes de coronavirus, de la familia de coronavirus, que es como quien dice la familia Sánchez, ¿verdad? Pero no hemos tenido de Pedro Sánchez, que significaría de el nuevo coronavirus o el COVID-19, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros no hemos estado, digamos, expuestos a
a ese virus en este momento. Hasta que estemos expuestos a ese virus, entonces podemos adquirir la enfermedad. ¿Qué se debe hacer, doctor, cuando el MINSA, por ejemplo, detecte un caso sospechoso o un caso positivo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el Ministerio de Salud ha dispuesto de que en Nicaragua no ha establecido ni establecerá cuarentena con las personas con casos sospechosos y casos positivos de coronavirus. Y esta medida, ellos aducen de que está siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en otros países como Costa Rica, como España, como Estados Unidos, estamos viendo ya grandes medidas de prevención y efectivamente los casos sospechosos y los casos positivos son enviados a cuarentena, ya sea en un hospital o en sus casas. Sí, tal vez completar un poquito lo de la pregunta anterior, cuando te decía yo que no hay que hacerle a cualquiera que tenga una simple gripe, o sea, una gripe es una enfermedad, en realidad no es simple, pues, pero es común, es porque vos no podés estar haciéndole, recuerden que esta es una prueba nueva, que la OPS ha capacitado a los países, que el resultado te lo da aproximadamente entre 3 y 4 horas, y que no puedes utilizar los pocos reactivos que tenés en cualquier persona que tenga gripe, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga gripe y además tenga este problema de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? Que es lo que me hacías vos en tu pregunta ahorita. Los signos de alerta, lo que te debe alarmar para movilizarte. Primero, si tenés una fiebre que no se te quita, ¿verdad? La fiebre debe durarte 1 o 2 días. Si en caso es niño, no mama o no come. Si es una persona mayor de 60 años, comienza a hablar incoherencias, cosas que no tienen sentido con la conversación que estás teniendo. Si la persona comienza a sentirse cansada, ¿verdad? Y aquí hay una diferencia con las otras gripes. Esta gripe rápidamente eh, comenzás a sentirte que te falta el aire, ¿verdad? No porque estés obstruido de la nariz, sino porque tus pulmones están afectados y te cuesta meter aire. Esta es una característica diferente a las otras gripes. Normalmente las gripes, ¿verdad? Van evolucionando y si se complican varios días después, una semana después, algo así, ¿verdad? En este es muy rápido. Esa es la diferencia y es lo que te tienen que hacer, acercarte a la unidad de salud eh, público-privada lo más pronto posible. En relación a qué debo hacer con las personas que están enfermas. Entonces, si yo tengo una persona que tiene gripe, las medidas para esa persona que tiene gripe son similares a las medidas que tiene una persona con gripe con coronavirus, ¿verdad? Como vos cuando ves al paciente no sabes si tiene coronavirus o no, todas las medidas tienen que ser iguales. Entonces, un paciente enfermo primero debería estar alejado, si está en su casa debería estar alejado a más de 1 metro de las personas, preferiblemente un cuarto donde haya buena ventilación y buena iluminación, debe tener sus propios utensilios de cocina, debe lavarse las manos con agua y jabón con bastante frecuencia. Las personas no deben acercarse a menos de 1 metro de distancia. Si te estás limpiando la nariz por los mocos y eso, hay que echarlo en una bolsita plástica para no dejarlos ahí puestos sobre la mesa. Preferiblemente desinfectar con cloro según las indicaciones que te salen en la botella o en la bolsa que compras de cloro, para desinfectar la mesa noche y ese tipo de cosas. Esta gripe normalmente dura 2 días de transmisión. En otras palabras, vos no deberías ir a tu centro de trabajo previo aviso, obviamente, para que no te despidan con tu superior inmediato, para que no le transmitas la enfermedad al resto de personas. Por lo menos los primeros 2 días quedarte en tu casa y el tercer día ya puedes ir a la oficina. En caso de ser niño, preferiblemente los primeros 2 días en la casa, el tercer día ya puedes regresar a la escuela o al colegio y no va a tener dificultades. Si se diagnostica que es un coronavirus, debe aislarse. Lo que yo te comenté ahorita de ese familiar, ¿verdad? Que lo tenés que poner aparte, se llama aislamiento. Cuando una persona se enferma, hay que aislarlo. En este caso, el Ministerio de Salud tendrá sus protocolos en la cual sabe qué hacer. Pues normalmente los hospitales tienen áreas de aislamiento, ¿verdad? Donde las medidas higiénicas son de más estricto control. Ahora veamos el otro caso que decís vos. El otro caso es una persona que, digamos, vino de Costa Rica, estuvo, por el hecho de que venga en Costa Rica no significa que tiene el coronavirus, ¿verdad? Pero estuvo en contacto con pacientes, ¿verdad? O con personas que estaban diagnosticados con coronavirus. Entonces, en ese caso, sí, vos tenés que hablar con este paciente y decirle, para su protección,
que nosotros podamos estarlo vigilando médicamente, que en caso de la enfermedad, para la protección de su familia y para la protección de la sociedad, es mejor efectuar lo que se llama cuarentena, que es que durante 14 días esa persona esté separada de las demás. Cuarentena no significa que vas a estar preso, ¿verdad? O sea, vos, si tenés condiciones adecuadas, vos puedes estar perfectamente en tu casa durante esos 14 días. Tenés que buscar cómo no ponerte en contacto con personas, excepto con las más cercanas, pues, y tratar de estar a una distancia mayor de 1 metro. Podés también estar aislado en un hospital, podés estar aislado en hoteles, lo hizo Costa Rica así, podés estar aislado en casas de protocolo o en otro lugar, ¿verdad? Eso depende de la normativa que tenga cada país. El impedir que venga gente de afuera, como está haciendo ahorita Estados Unidos, en el caso de los aviones, pues prohibió la llegada de aviones de Asia y de Europa, y en el caso de El Salvador, que es que prácticamente cerró toda la frontera, solo un salvadoreño y los diplomáticos creo que son los únicos que pueden entrar, que después van a estar en vigilancia, ¿verdad? Son medidas que deciden las autoridades políticas, ¿verdad? Basado en datos técnicos, ¿verdad? Y basado en realidades. Cada país responde de una manera diferente. Hay países que lo están viendo, que yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, en el caso de Costa Rica o Guatemala, que se involucre el Sistema Nacional de Atención de Desastres, de Gestión de Desastres, y no solo el Ministerio de Salud, para que se pongan todos los esfuerzos en función de esto. Países como China nos enseñaron de la importancia de la cuarentena. Está bajando los casos en China. Tenemos problemas serios en Italia. En Italia la mortalidad es 6 veces mayor que en China. ¿Y por qué? ¿Verán? ¿Será que porque el virus se está poniendo más agresivo? ¿Será que los italianos no siguieron las recomendaciones de no tocar, no saludarse de mano o lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o utilizar gel, alcohol de más del 60%? O sea, son cosas que los científicos tendrán que investigar por qué se está muriendo, ¿verdad? 3 veces más, o hay más riesgo, 3 veces más de muerte en Italia que en otros países. Entonces, ese es la lógica. Al paciente enfermo se aísla. Al paciente que no está enfermo, lo dejas durante el periodo de incubación para ver si desarrolla la enfermedad, le haces lo que se llama cuarentena, ¿verdad? Pero solo por el periodo de incubación, que es 14 días. Ya, doctor, pero en Nicaragua, en el caso de Nicaragua, lo que estamos viendo es a un Ministerio de Salud todos los días a las 3 de la tarde en una conferencia de prensa diciendo de que no hay casos y que lo único que se limita a decir es que se tienen que lavar las manos, guardar las medidas de higiene, pero han sido claros y han reiterado en diferentes ocasiones, incluso la misma Rosario Murillo lo ha reiterado a través de sus comunicados de mediodía, que en Nicaragua no se ha establecido y no se va a establecer ningún tipo de cuarentena y tampoco hay ningún tipo de restricción para las personas que lleguen incluso de los países que tienen altos índices de coronavirus. ¿Por qué es importante que se tomen estas medidas? ¿Por qué? ¿Y usted cómo considera esta insistencia del gobierno en decir aquí no va a pasar eso? Bueno, primero estemos seguros de que aquí va a pasar, ¿verdad? Porque No, aquí no va a pasar, me refiero a la cuarentena y a las restricciones. bueno, en primer lugar, como te decía, hay 100% de seguridad que en Nicaragua vamos a tener el coronavirus, este nuevo coronavirus, el COVID-19 lo vamos a tener primero. Segundo, ¿verdad? Cada país decide sus medidas a tomar. Tercero, las formas técnicas de prevenir esta enfermedad es no tocarte la cara, estar alejado de un paciente enfermo, lavarte al menos 40 segundos las manos con agua y jabón, es la forma como vas a poder prevenirlo. Cuarto, el examen de laboratorio con el cual vos diagnosticás esta enfermedad nada más está en manos del Ministerio de Salud y es el rector de salud, es el único que te puede decir cuándo hay casos y cuándo no hay casos. Y como yo digo, las medidas de prevención, lo ideal es no tener casos y las medidas de prevención es hacerlas desde antes para ir creando la costumbre. Pues yo me imagino alguna gente en este país está esperando que digan que hay un caso para salir corriendo a lavarse las manos con agua y jabón, debe hacerse desde antes. Entonces, cada gobierno, digamos, tiene su política de atención. A la hora de la hora, el Ministerio de Salud va a tener que hacer lo correcto, pues lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Ahorita creo que hay una visita, según decían los medios, ¿verdad? De Taiwán, que va a pasar experiencia, ¿verdad? Y también viene una visita de la OPS. Vamos a ver si se mantiene esa misma
esa misma política o no. A mí no me preocupa mucho la parte técnica, digamos, me preocupa más porque a final de cuentas los médicos sabemos cómo se resuelve esa enfermedad, que hay experiencia para el manejo de la gripe, ¿verdad? Y van a tener que tomarse diferentes medidas, como por ejemplo, gente que esté con gripe y está en sala de espera en una unidad de salud pública o privada, tienen que ponerlos separados de los otros, para que no se lo transmita a otros pacientes que no tienen gripe. Van a tener que hacer una selección de la gente que tiene con gripe para priorizar aquellos que tengan problemas respiratorios. Va a tener que aislarse de esas personas que tengan problemas para respirar. Va a tener que extremarse las medidas de higiene en los trabajadores de salud, porque son los mismos trabajadores de salud con nuestras manos vamos a estar pasándola esta enfermedad de un paciente a otro. O sea, todo eso se va a tener que hacer, pues a la hora de la hora, todas esas cosas se va a tener que hacer. Mi mayor preocupación, como te decía, es que no estemos haciendo una campaña permanente en las escuelas públicas y privadas, en las instituciones del Estado, en las instituciones privadas, en los diferentes ONG, en las escuelas, en las iglesias, en todos lados, ¿verdad? Recordemos que lo que nos ha enseñado otros países y que aquí va a pasar también es hasta la misma hostia, ¿no? Ya se la están dando en la mano, ya no lo están, y se va a tener que higienizar bien el sacerdote antes de la dar, pero también tenemos gente que no es católica, pero que es cristiana, que se abrazan, que se agarran de las manos, ¿verdad? Eh, eh, la paz, etcétera. Pues entonces, va a haber una serie de medidas que la vamos a tener que ir cambiando en el momento oportuno, hasta la forma de saludar, ¿verdad? Entonces, en la medida en que va avanzando la epidemia, se tienen que ir tomando diferentes medidas, pero la más importante para mí es que sepamos que esta es una enfermedad prevenible, que podemos hacerlo con las medidas que he planteado yo y que tenemos que enfatizar en eso y enfatizar en nuestros hijos, proteger a las personas mayores de 60 años y sobre todo aquellas que tengan enfermedades como diabetes, presión alta, problemas en el corazón, en los riñones, porque son las personas que tienen más riesgo de fallecer. Eso para mí es lo más importante. La parte médica, eso dejémoselo a los médicos privados y a los médicos del sector público. Pues nosotros concentrémonos en lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer para evitar esta enfermedad. Ahora, doctor, usted menciona que la llegada del coronavirus a Nicaragua es pues inminente. No sabemos a cuántas personas va a afectar ni cómo va a evolucionar el virus en el país. Pero el Ministerio de Salud, dentro de los anuncios que ha hecho, ha dicho de que de que las personas con coronavirus van a poder ser atendidas en cualquier unidad de salud. En otros países hemos visto que han habilitado hospitales para atender específicamente a las personas con coronavirus, porque también estos edificios son sometidos a constantes procesos de desinfección. En Nicaragua, y desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería atender en cualquier unidad de salud o se deberían designar hospitales específicos y áreas específicas para los casos, por ejemplo, graves? Porque, por ejemplo, en España, en Costa Rica, los casos de coronavirus leves, pues a la gente la están mandando a aislamiento a su casa. Pero hay lugares, hay casos graves que sí tienen que estar hospitalizados y están completamente aislados. Efectivamente, vos tenés en los hospitales, hay cuartos de aislamiento, pero recordemos lo siguiente, o sea, ¿cuántos casos va a haber? Si un caso te produce 3, 3 te producen 9, 9 te producen 27, 27 te van a producir 84, 84 te van a producir 200 y pico, 600 y pico, 800 y pico. Si vos no haces nada, ¿verdad? Puedes llegar a tener más de 100.000 casos. Si no hicieras absolutamente nada, pero estoy seguro que nuestro pueblo va a aprender a lavarse las manos, ¿verdad? Y va a hacerlo con más frecuencia para evitar que esto suceda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos, cuando son pocos casos, vos podés concentrar, vos vas a hacer la referencia, independientemente de donde lo encuentran, vas a hacer la referencia a lugares específicos que el Ministerio de Salud tiene señalado. Cuando son muchos casos, ¿verdad? Es imposible que los mandes todos al hospital, tenés que mandar nada más los más graves. Entonces, aquí hay un sistema de salud en el cual prácticamente cualquier nicaragüense puede tener acceso a una unidad de salud más cercana. Entonces, lo que se orienta es que llegue a esa unidad. Ahora, lo importante es cómo esa unidad está organizada. Por ejemplo, en lo del dengue se organizaron por cuadros febriles. Entonces, estos cuadros febriles van a derivar a esos pacientes. En otras palabras, lo que te digo es que si vos tenés gripe, posiblemente, digo yo, pues así debería ser,
en esa unidad de salud, vos vas a lograr que este paciente entre por un determinado lugar, que se siente aparte del resto del paciente y que lo vayan atendiendo de forma separada que el resto. Y si ahí encontrás pacientes que requieren ser trasladados porque ya no es una gripe leve, sino que es una gripe de moderada grave o es grave, ese tenés que hacer el traslado. Ahora, ese traslado también tenés que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Ese traslado lo tenés que hacer en una ambulancia, ¿verdad? Y lo tenés que, no le puedes decir a la gente, váyase usted, ¿verdad? Porque si se vaya usted, esa persona se viene en bus y entonces va a ir transmitiéndosela a más gente. Del momento que vos captás como comunidad pública o privada a un paciente, ese paciente tiene que ser trasladado a otro nivel. Digamos, si lo vas a hacer en una ambulancia, esa ambulancia tiene que estar preparada con todas las condiciones que señalaba vos de desinfección antes y después que carguen el paciente, pero lo más importante, el personal de salud, desde la persona que va manejando, ¿verdad? Tiene que ir con todas las medidas adecuadas de protección, porque si no, entonces lo que vas a hacer es que me la pasas a mí como médico y yo se la paso a otros pacientes. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que aumentar nuestras medidas de higiene, ¿verdad? Y yo sé que hay problemas de agua y Managua, ¿verdad? Entonces hay que recoger más agua en botellitas, hacer una reutilización de las botellas plásticas y llenarlas de agua para que tengamos suficiente agua para lavarnos las manos. Pero inclusive yo recomiendo andar en la zona rural, yo le digo a la gente que trabaja conmigo, anden una botellita de agua con un jaboncito, ¿verdad? Para que aprovechen para lavarse las manos, porque el alcohol gel, que también sirve, pero que sirve si tiene una concentración mayor del 60%, aquí no hay recursos para estar comprando tanto alcohol, ¿verdad? Y el agua y jabón sí lo tenemos. En este caso de epidemias es donde también, o de preparación de epidemia, o de pandemia, pues, porque al decir pandemia, prácticamente estás diciendo este es un desastre. ¿Verdad? Y ese desastre lo tengo que buscar cómo contener, ¿verdad? Entonces, frente a eso, vos tenés que tomar una serie de medidas de prevención y que la gente no entre en hacer actividades incorrectas como haber comprado mascarillas y la mascarilla no lo va a proteger, ¿verdad? O como lo que está pasando, pues querer acaparar productos para que después por la necesidad la gente venga ahí y compre mucho más caro un producto, lo cual no es correcto. No estás contribuyendo a eso, a la prevención de la enfermedad, más bien por querer hacer plata estás contribuyendo al deterioro de la situación. Doctor, ¿usted cree que nuestro sistema de salud está preparado para recibir esta epidemia o esta pandemia, como ya la catalogaba la Organización Mundial de la Salud? Porque el coronavirus vendría a sumarse a otras infecciones propias del tiempo de verano, que son específicamente también las respiratorias, las virales, que se dan en Nicaragua posterior a Semana Santa. Sí, recordemos una cosa, aquí todos los años hay gripe y todos los años se llenan las unidades de salud, ¿verdad? Entonces, esta es una gripe, lo único que con esta tenemos que tener más cuidado porque esta está, en otros países ha estado causando muertos, mata más la influenza, pero la ventaja es que no hay vacuna. Sin embargo, con la rapidez que va matando esta enfermedad, también preocupa. Entonces, sí hay capacidad para entender eso y tendrán que tenerlo organizado. O sea, vas a hacerlo en una casa al lado de la unidad de salud para que te lleguen los pacientes respiratorios. O sea, tiene que haber orientaciones, ¿verdad? De cómo es que se va a hacer eso. Tiene que haber orientaciones, por ejemplo, y si en un hotel llega una gente, nicaragüense o no, y se enferma y tiene gripe, o sea, ¿qué debería hacer ese hotel? Debería notificar al Ministerio de Salud, o sea, ¿a qué número llama? ¿Cómo se comunica ese hotel, ¿verdad? O una empresa para notificar, ¿verdad? Porque el paciente está enfermo y se va a su casa. Y si se siente mal, es difícil que vaya a una unidad de salud. Y si no tiene los recursos y se sintió mal en la noche, ¿verdad? Y es peligroso salir. Hay toda una serie de variantes. Entonces, es asunto de cómo organicé el sistema, ¿verdad? Y cómo vos pongas a la gente, a toda la población en función de esto. Pues no solo el Ministerio de Salud. Porque lo que no puedes hacer es que alguien esté curando y el otro esté enfermando. Es como el asunto de la basura. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Que esté fumigando si estás tirando basura. No tiene ningún sentido. O sea, tenés un montón de criaderos. La fumigación en ese momento mata al mosquito que está ahí si es que logra tocarlo con la gotita, pero vos siguiendo tirando basura estás generando enfermedades. Entonces yo sí creo que si están bien organizados, se puede atender, verá esto. Ahora, el problema viene con los complicados. Hay un 14% complicado, entonces vos tenés que decir, bueno, de cada 100 pacientes que voy a atender en una unidad de salud primaria, ¿verdad? Que no es hospital, van a haber 14 que voy a tener que referir al hospital.
Entonces, ese hospital, ¿cuántas camas tiene? Tendrá 14 camas, ok, pero esta otra unidad de salud también manda 14, ya son 28, tiene 28 camas. Entonces, toda esa proyección, normalmente los ministerios de salud, por asunto de responsabilidad, tienen que hacerla, tienen que saber qué es lo que van a hacer, pues. Ahora, si ya son muchos casos, pues tendrás que dejar ese hospital exclusivamente para eso, pues, y quitar las otras especialidades y las otras cosas que no tengan que ver con esta enfermedad y ponerlo en otro lugar. Y en caso necesario, pues aquí existen hospitales de campaña del ejército con aire acondicionado y todo que perfectamente se pueden disponer en función de eso. Pero otra vez, depende de cómo el gobierno maneje esta situación, ¿verdad? Si lo está manejando como Costa Rica, donde metieron al SINAPRED de Costa Rica, o como lo hicieron en Guatemala, entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque ¿Cómo ya... cree que lo está manejando hasta ahora, doctor? ¿Ah? ¿Cómo cree que lo está manejando hasta ahora? Yo no sé si estarán en contacto con el SINAPRED o con el Ministerio de Educación, porque yo solamente leo lo mismo que ustedes leen. ¿Verdad? No puedo yo opinar de algo que no lo sé, no lo sé si lo están haciendo o no, no lo sé si lo tienen preparado, no lo sé si en el momento determinado lo van a decir. Pues lo importante Hay una comisión interinstitucional para abordar el tema del coronavirus y el SINAPRED hasta este momento no es parte de esa comisión. debería ser parte ahora que se declaró como pandemia. Pues yo no sabía que había esa comisión, pero debería ser parte. ¿Verdad? Porque al decir la OMS que es pandemia, prácticamente lo que está diciendo es un desastre. Pues, y un desastre hay que prevenirlo. ¿Verdad? Y aquí, por ejemplo, suponete, ¿qué sucede aquí? Que ya tenemos un buen sistema de alerta con los tsunamis. Hay un terremoto en algún otro lugar del mundo y de repente hay alerta de tsunami. Suenan las alarmas en las playas, la gente sabe que al sonar la alarma tiene que retirarse, sabe que retirarse tiene que llevar una mochila con agua, ¿verdad? Con alguna comida enlatada, con jabón, te dicen, ese es el kit, digamos. Si para terremotos, que se no sabemos en cualquier momento, ahorita puede ocurrir un terremoto, pero todos debemos tener en nuestras casas almacenada agua, candela, fósforo, los medicamentos, si tenés enfermedad crónica, para que salgas corriendo, salgas con lo que tenés que tener, ¿no? Hasta la llave, como ahora vivimos enjaulados, hasta la llave y los candados tienen que estar en el medio, detrás de la puerta, para poder salir. Entonces, esas son las medidas que se hacen de prevención, ¿verdad? O ya más cerca del desastre lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que así hay que ver esto también, de tal manera de que tengamos todas las condiciones listas. Que no pasó nada, que no, esta cosa no va a ser tan grande como es. Qué bien, hicimos el ejercicio. ¿Verdad? Así como se hace ejercicio a cada rato de terremotos y cosas, como ves en el mercado oriental en otros lados. Bueno, hicimos el ejercicio, que bien, ganamos experiencia. Pero sí tenemos que estar preparados frente a una situación más grande y estar pensando, digamos, bueno, si mañana el Ministerio de Salud dice que hay coronavirus en el país, ¿cómo va a reaccionar él y la nicaragüense? ¿Van a Otra pegar cosa, carreras otra por cosa comida? que está mencionando, doctor, ya que menciona la parte de la sensibilización, otra cosa de las que preocupa bastante en Nicaragua es que hasta este momento no se ha visto, digamos, una campaña fuerte de parte del gobierno, de parte del ministerio, de decirle a la gente, por ejemplo, el coronavirus es esto, sus síntomas son estos, si tiene esto, vaya a la unidad de salud. Tampoco, por ejemplo, hay países que todavía no tienen el coronavirus, como Guatemala, por ejemplo, ya ha cerrado fronteras, pero cosas menos extremas como cerrar fronteras a europeos, por ejemplo, es que a la gente pues ya la están mandando, han repartido alcohol gel, han repartido mascarillas, a la gente le están diciendo que tiene que lavarse constantemente las manos e incluso las unidades de transporte las están mandando a desinfectar todos los días, que son prácticas preventivas para evitar la propagación del coronavirus y eso pues todavía en Nicaragua no lo estamos viendo. Sí, aquí no tenemos una campaña permanente, no se siente, ¿verdad? Pero lo importante es hacerla. La empresa privada ya la próxima semana va a comenzar a tomar las medidas pertinentes. Algunas escuelas privadas, inclusive algunas me han invitado, también ya están comenzando a tomar sus medidas. Cada ciudadano, cada ciudadana en este país tiene que tomar su medida. Yo soy responsable de mi casa y de mi familia, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que tomar las medidas de los trabajadores cuando entran a casa, que se laven las manos, de lavarse uno las manos, darle ejemplo a los niños, jugar con los niños para lavarse las manos, para que sea una actividad agradable y placentera y que al mismo tiempo nosotros podamos garantizar de hacer esa prevención, ¿verdad? Me imagino que la gente del turismo lo mismo va a hacer. Las empresas van a tener que tomar las medidas correspondientes también, porque parece mentira, pero un trabajador
¿verdad? Que tenga gripe, va a pasársela. Y en este caso, si tuviera coronavirus, se la puede pasar hasta 3 personas más. Entonces, pierde más una empresa teniendo un trabajador con gripe que decirle, bueno, quédese en su casa, ¿verdad? O trabaje de su casa. También tenemos que ver la experiencia mundial. Ya hay lugares, yo conozco, por ejemplo, aquí organismos internacionales que ya están trabajando están haciendo las prácticas para trabajar desde su casa, pues con internet, ya están poniendo una serie de conceptos si llegara a requerirse la necesidad de que la gente no se aglomere, ¿verdad? Igualmente, van a haber momentos determinados, la misma iglesia, supongo, porque lo ha hecho en otros países, ¿verdad? La iglesia católica, la evangélica no sé, pero la iglesia católica ya, me imagino que ya tiene su protocolo, también su guía de qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque la gente es responsable de que si junta a un grupo de gente no se vaya a enfermar. Ahora, para ir finalizando, doctor, ¿usted cree que la gente debería, digamos, alarmarse o tomar, digamos, con tanta preocupación este tema del coronavirus? Porque, por ejemplo, aquí tengo datos oficiales que son del mapa de salud, del Ministerio de Salud. El año pasado, más de 32.600 nicaragüenses tuvieron neumonía, más de 10.590 casos de dengue y 539 muertos por neumonía, 30 muertos por dengue, que son enfermedades y padecimientos que están todos los días en los hospitales, todos los días en los centros de salud y de las que casi no se está hablando y que son efectivamente, según las estadísticas que estamos viendo, más mortales que el propio coronavirus. El coronavirus, aprovecho para decir que una de sus complicaciones es la neumonía. O sea, si ahí la cifra que diste vos de neumonía con el coronavirus, eso se nos va a aumentar y obviamente van a aumentar los muertos, ¿verdad? Alrededor de esto. Las medidas, como te decía, tienen que ser en la población en función de prevención, ¿verdad? Que es la parte fundamental. Y sí tomar en cuenta que aquellas personas mayores de 60 años que tengan enfermedades cardíacas, que tengan presión alta, que tengan diabetes o que tengan problemas en los riñones, son pacientes que tienen más riesgo de fallecer. Por lo tanto, si tenemos estos abuelitos, pues, que los tenemos en casa, hay que promover en ellos también el lavado de manos con frecuencia, evitar que entren en contacto con personas enfermas, ¿verdad? Y tomar las medidas extremas de precaución. Vos bien señalabas, todo el mundo toca, ¿verdad? Con nosotros estamos hablando un ratito, pero la verdad es que uno más las manos toca absolutamente todo. Saludas a la gente, agarras un carrito en el supermercado, agarras un bus, agarras un taxi, agarras tu carro. O sea, nuestras manos están contaminadas, nuestros teléfonos celulares también. Y tenemos entonces que limpiarlo. El celular, por supuesto que hay que apagarlo, ¿verdad? Antes de limpiarlo y no se debe mojar, solamente con un trapo húmedo. Pero sí, nosotros tenemos que tomar esas medidas extremas de precaución. Yo me estoy lavando las manos, calculo, entre 7 a 10 veces más que lo que hacía anteriormente. Entro a mi oficina, me lavo las manos. Tengo reunión con gente y me lavo las manos con agua y jabón. E insisto, el agua y jabón es mejor porque el agua y jabón te levanta cualquier suciedad de la mano y luego el agua te la barre. ¿Verdad? En cambio, el alcohol gel lo que hace es como congelar los microorganismos que tengas ahí en esa mano y nada más. ¿Verdad? Recordemos que la limpieza comienza primero por limpiar. O sea, no es que ahora voy a echarle cloro a todo. No, no, no. Limpie y limpie bien primero. ¿Verdad? Y segundo, usted puede utilizar cloro en los lugares en las agarraderas de las puertas, en lugares donde la gente se está moviendo más o si hay algún paciente, ¿verdad? Alrededor de eso. Y lo otro que decía vos, bueno, lo que estábamos hablando es cómo va a reaccionar la gente. O sea, la gente puede reaccionar de diferentes maneras. Mira, hay gente que estuvo fuera del país y que está metido en su cuarto y que no quiere salir para no infectar al resto de gente. Pues eso no es correcto. Pues. También tenés gente que tiene terror porque ya comenzó a sentir que le va a dar gripe o que tiene gripe y entonces tendría el coronavirus o no. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, una gente que puede decir, bueno, va a subir el precio de la comida, voy a ir a comprar comida, entonces pueden crear escasez. ¿Verdad? O lo que me parece a mí muy responsable de las tiendas, pues creo que Walmart fue el primero y después una serie de supermercados que no te venden ya más de determinada cantidad de productos para evitar el acaparamiento y que luego entonces se venda. Lo más importante es que la población esté informada. Lo más importante es que todos estos mitos que se han dicho, que son falsos, ¿verdad? Como medicamentos que tenés que tomar para prevenir, eso no es cierto, que porque la temperatura alta en Nicaragua no va a venir el virus, eso no es cierto, porque la gripe siempre la tenemos aquí y ha habido gripe antes también, otra vez una gripe con un diferente virus
que puede ser o va a ser más grave que las otras. Gente que te dice que se hace gárgara con agua caliente, sí te sirve, pues te sirve con agua caliente, con sal, con limón, para quitarte el dolor, quitarte la irritación y para disminuir lo que es la inflamación, ¿verdad? Pero no te va a impedir que tengas el virus, porque el virus entra por los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad? Hay también, digamos, una serie de mitos alrededor de esto, como que los que tienen rasgos asiáticos, entonces esos son los que transmiten la enfermedad. Cualquier nicaragüense la puede pasar. Y como te decía, a lo mejor ya está el virus aquí. Y no ha habido casos complicados y no le han aplicado el examen porque solamente a esos casos, ¿verdad?, que tengan esa dificultad respiratoria, le van a hacer el examen, pues, porque si no se acabarían el examen en gente que tiene otro tipo de, que, no tiene, que tiene coronavirus, pero que no tiene esa enfermedad. Por eso todas las medidas de prevención son similares a cualquier tipo de gripe, ¿verdad? Y como te decía antes, nosotros hemos tenido gripes por coronavirus, pero no por este nuevo coronavirus. Esa es la gran diferencia. También, doctor, decirle a la gente que la prueba del coronavirus no es, digamos, una gran intervención de parte del médico, basta con, para, digamos, desmitificar la prueba del coronavirus, que también se ha hablado de esto en redes sociales, esta prueba se puede tomar con la saliva, con la secreción nasal y con la sangre también. Efectivamente, dentro del pulmón puedes poner un tubito o puedes también tomarla de la flema, pero la que se está haciendo es con la sangre porque es más fácil, ¿verdad? Ahora, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando voy a diagnosticar que tenés una epidemia de coronavirus, cuando aparezca el primer caso, ¿verdad?, y ya se define como epidemia y hay epidemia de coronavirus, a efectos prácticos, cualquier gripe, tenés que tomar las mismas medidas de contención, ¿verdad? Porque no sabes si esa gripe es producida por coronavirus o no. O sea, no es necesario, va a haber un momento determinado que no es necesario que le hagas exámenes a la gente, ¿verdad? Porque va a tener que tomar las medidas de prevención. En otras palabras, alguien que llegue con gripe en este momento, que no se ha declarado todavía en Nicaragua que tenemos el coronavirus, las medidas de protección de ese trabajador de salud, de los pacientes que están al lado, es exactamente la misma, la que debe ser hoy como la que debe ser mañana. No tenemos que esperar a que digan ya hay coronavirus para salir corriendo. O sea, si ya sabemos que el lobo viene, ¿verdad? ¿Por qué esperamos a que el lobo viene para correr? Corramos desde ya. Ok, perfectamente. Gracias, doctor Leonel Argüello, por todas sus explicaciones. Aquí a toda nuestra audiencia en Despacho 505 vamos a estar en contacto y vamos a seguir muy pendientes sobre la evolución y lo que sería la llegada del coronavirus a Nicaragua. A todos ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a visitar nuestra página web www.despacho505.com. Ahí estamos actualizando constantemente información importante que usted debe conocer sobre esta crisis del coronavirus. También hemos habilitado un micrositio denominado Coronavirus con información, pues valga la redundancia, meramente sobre el coronavirus. Ahí usted tiene información sobre los síntomas, sobre cómo prevenirlo y las medidas a tomar en cuenta. Así que pásese por el sitio web de Despacho 505. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por educar a la población.